la titulé ¿Por qué la literatura? Con lo cual me parece que o trato de hacer circular tres preguntas, creo yo. La primera, que es la más habitual, que es la del qué, es decir, qué cosa es la literatura, ¿no? Eso que hablamos y hablamos y nadie nos responde ni nos sabemos responder y seguramente nunca nos haremos responder. Pero la pregunta... Está un poco alto el micrófono, me parece. No me lo alejo, me lo alejo. Ya está, no. La pregunta me parece que, digamos, de por sí nos puede llevar a cierto debate y por lo menos salir de acá pensando que si alguien nos viene con alguna definición medio rápida, medio ligera de literatura, le podemos decir que se vaya a su casa, tranquilo él, pero digamos que no nos habrá cerrado ninguna pregunta, porque la verdad es que la pregunta de qué es la literatura es casi por definición irrespondible. Esa es la pregunta más frecuente, ¿no? Es la pregunta que busca una definición, ¿no? De marcar un territorio. Nos diría, digamos, algo así como qué conjunto de textos pertenecen a la literatura y qué conjunto de textos no. Es una demarcación, una delimitación, ¿no? Como cualquier definición. Hay otra pregunta que siempre circula en los ambientes de la teoría literaria, o los escritores que escriben ensayos, que es el ¿para qué la literatura?, ¿no? Esa pregunta, el ¿para qué?, a mí no me termina de convencer porque tiene connotaciones, digamos, de utilidad, de servicio. Y desde mi posición, porque, digamos, además de estar claro que yo voy a hablar desde algún lugar y desde algunos textos y desde alguna biblioteca, digamos, que ha pasado por mí en algún momento, es decir, cuando yo leo de literatura voy a hablar de determinados textos y de determinados textos no. Digo, este para qué la literatura me suena a mí como muy, insisto, inmediatamente utilitario, directamente utilitario, como si la literatura, como si nos exigiera la pregunta misma alguna utilidad de tipo práctico o resolutorio, digamos, inmediato, de resolver alguna actividad o, digamos, alguna acción de orden práctico, ¿no? Desde el lugar donde yo me paro, desde el lugar donde yo escribo y desde el lugar donde yo leo, esa respuesta para mí carece de sentido. O en todo caso, si tuviese que responder algo, y si me apuran, diría para nada. Pero no sería del todo sincero tampoco, o sea que traté de obviarla. Entonces me quedé con este por qué, ¿no? ¿Por qué la literatura? Pero es levemente diferente, porque preguntarse por el por qué me parece que es una pregunta un poco que condensa dos preguntas, ¿no? En principio, o condensa quizá las tres, digamos, y tiene un plus. ¿Qué es la literatura? ¿Para qué la literatura? ¿Y por qué? Yo la pienso como en el sentido de ¿por qué tenemos que seguir eligiéndola en la literatura, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los bibliotecarios hincha pelota nos dicen tenés que leer? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que leer? ¿Qué tiene la literatura que no tienen otros? Los grafitis en las paredes de las calles. ¿Qué tiene la literatura que no tienen los blogs? ¿Qué tiene la literatura que no tiene Facebook? ¿Qué tiene la literatura que no tiene la sección de deporte del diario, la sección de los chistes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, preguntárselo, yo no se los voy a responder porque no lo sé. Pero cierto coraje, digamos, me ha llevado a por lo menos preguntármelo, ¿no? ¿Por qué elegimos o por qué tendríamos que seguir eligiendo la literatura siendo que la cosa ha cambiado tanto aparentemente? Digo, una literatura que ha transitado por 3000 años, por sociedades
hipercambiante, sobre todo en los últimos tiempos, y sin embargo los bibliotecarios siguen diciendo no, que tenemos que leer literatura.